Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Hoy entramos en una guerra que, aunque algunos no quieren ver, existe. ¿Y de qué manera? Descarnada, sin tapujos y que tiene como sus protagonistas más activos a los medios de comunicación. Nuestros invitados de hoy responden en guerrillas que se interconectan en la red de redes y que tienen en primera fila a los jóvenes. Algunos de ellos estarán en esta pupila asombrada. Bienvenida, Naima, ¿cómo estás? Bien, Karen, un gusto como siempre. ¿Qué propuesta nos tienes hoy? Ya estoy mirando ahí un adelanto. Hace unos minutos nos decía que los jóvenes eran los protagonistas de esta guerra y vengo con un grupo guerrillero del mundo del ciberespacio que tienen un proyecto muy bonito, muy bien organizado, que tiene un gran valor en el mundo en el que la información siempre tiene un trasfondo que no es el correcto. Y que la verdad a veces se escabulle o se disfraza o no logra salir a flote. Así mismo. Y vamos a estar presentando el sitio de ellos. ¿Cómo se llama el proyecto? Este proyecto se llama Misión Verdad y el sitio se puede acceder mediante la dirección que estamos viendo en pantalla, misionverdad.com, que es un sitio muy bien diseñado, muy bien estructurado, en el que trabajan son jóvenes. Y son jóvenes de diferentes... ¿Todos periodistas o todos? No. En este proyecto hay jóvenes de diferente formación. Hay politólogos, sociólogos, economistas, informáticos, diseñadores. Es un proyecto que abarca muchas esferas con la idea de presentar la información de manera que las personas la puedan entender y que les sea útil lo que les están presentando. ¿Diferente en qué sentido? Porque muchos sitios hay y muchos sitios informativos es lo que se sobra en el ciberespacio. ¿Qué nos significarías de esto que estás presentando hoy? Bueno, Karen, de este sitio que es venezolano, te puedo destacar 3 cosas fundamentales, que es la eficacia, la veracidad y la calidad con la que presentan la información del proceso revolucionario que se está desarrollando en Venezuela. Esto lo hacen a través de, por ejemplo, el periodismo de datos, la producción gráfica de la información, ya que no presentan la información solamente en el artículo, sino que del artículo sacan los aspectos más relevantes y lo hacen en diferentes formas o en un video pequeño. Esta producción está orientada fundamentalmente hacia las redes sociales, porque lo hacen o a través de imágenes que cuelgan en las redes sociales o a través de videos cortos de 1 minuto, de medio minuto, que tiene toda la información que tiene el artículo completo. Entonces, esa forma de presentar la información hace que las personas puedan entenderla de manera más fácil. Sí, que sea más atractiva y, claro, y más a la velocidad con la que se navega en las redes sociales. Me decías que lo han desarrollado profesionales muy jóvenes. Uh-huh. ¿Quiénes son, digamos, los líderes de este proyecto en términos de la organización y de llevarlo adelante? William Serafino y Gustavo Borges, que son precisamente los jóvenes que decías al inicio del programa que estarían en la pupila asombrada, ya que hace unos días en la Casa del Alba concedieron una entrevista al programa que vamos a estar viendo en el transcurso del programa de hoy. En el transcurso del programa, no, ahora mismo, inmediatamente, vamos a tener de primera mano con sus protagonistas la explicación, la argumentación y todo el sentimiento que hay detrás de esto que Naima nos adelantaba. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cara. Te espero la semana que viene. Siempre es bueno romper las reglas y que abramos así las mujeres de este equipo. Bueno, hay otra más que es la productora, pero a ella le gusta más estar garantizando que esto funcione. Te espero la semana que viene, Naima. Bueno, bienvenidos a la pupila asombrada. William Serafina, Gustavo Borges, de Misión Verdad. Vamos a empezar por ahí. Misión Verdad. No es un poco pretencioso llamarse Misión Verdad y también hablar de periodismo de datos. ¿Por qué esos términos, Misión Verdad, periodismo de datos? Y bueno, nos han criticado mucho el tema del nombre, pero el nombre básicamente es, digamos, un acompañamiento a las políticas estratégicas de Hugo Chávez en cuanto a comunicación. Acuérdate que Hugo Chávez fundó Misiones Sociales paralelamente al aparato burocrático estatal que le impedía, digamos, que la política que él tenía en la cabeza fluyera. Misión Verdad es como un reconocimiento a la estrategia de Hugo Chávez como para crear una nueva concepción de la política venezolana. No es una idea nuestra, pues realmente. Es un digamos, un honor hacerlo en función de la idea de Chávez. Misión Verdad básicamente es un proyecto web, un proyecto informativo, una página web
que se soporta sobre la investigación y el análisis, ¿no? Para enfrentar los nodos más complicados y más críticos de la agresión contra Venezuela. Nosotros tenemos ya 5 años estudiando el conflicto venezolano a fondo, las áreas de agresión fundamentales de Estados Unidos y de Europa, y pues hacemos un tipo de análisis político, es comunicación política, todo el desarrollo de la comunicación de Misión Verdad es política, porque el conflicto venezolano es básicamente político. Hacemos mucho análisis geopolítico también, porque digamos el factor internacional para nosotros es determinante. Entonces Misión Verdad intenta explicar lo más complejo que sobre todo internacionalmente no se entiende sobre Venezuela. Actuaciones de la oposición, actores y factores del golpe, agresiones financieras internacionales, bloqueo económico, agresiones mediáticas, campañas de manipulación contra Venezuela, erosión del liderazgo de Maduro. Entonces Misión Verdad intenta pues, ser una herramienta para la comprensión de la guerra que actualmente se le ha impuesto a Venezuela, sobre todo desde 2013 hasta acá, porque las formas de aproximarse a Venezuela para agredirla han cambiado después de la muerte del comandante Chávez. Ahora, ustedes producen análisis de economía política, comunicológicos, geopolíticos, con temas que pudiéramos decir que son de expertos, temas de profundidad para especialistas. ¿Cómo se puede alcanzar el posicionamiento que ustedes han tenido? O sea, estamos hablando de casi se acercan 1 millón de visitas mensuales, han tenido realmente un impacto y tienen un impacto muy, a veces viral, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. ¿Cómo es posible conjugar la profundidad con un mundo de diseminación en Internet que muchas veces se dice que es muy elemental, muy superficial? Sí, bueno, primero que nosotros estamos viviendo una revolución, y una revolución está para romper reglas, para romper paradigmas y para ser incluso irreverente en la forma de comunicar. Y bueno, parte de eso también viene de lo que dejó Hugo Chávez en términos de comunicación y en términos de política. Ahora, nosotros hemos aplicado ciertas metodologías, una de ellas es la del periodismo de datos, una metodología fundamentada en utilizar información pública, información incluso personal de determinados actores, e incluso información imparcial u objetiva de instancias internacionales, para nosotros poder soportar nuestros análisis y nuestras hipótesis sobre el conflicto venezolano y sobre la realidad geopolítica. Fundamentalmente, a partir de esa metodología hemos logrado suprimir al máximo, digamos, elementos clichosos, panfletarios, demagógicos, y hemos ido a lo que nos interesa, a lo que le interesa al público, el dato irrefutable, que no acepta, digamos, puedes molestarte, te puede causar impresión, te puede causar molestia, pero el dato es el dato. Entonces, digamos, hemos invertido la ecuación de que no sea la opinión lo primero, sino que sea el dato, y que a partir del dato nosotros demos la opinión política. Es decir, hemos invertido la fórmula que el periodismo tradicional, digamos, todavía no ha caído en cuenta, digamos, de que en un siglo XXI marcado por nuevas tendencias comunicacionales, específicamente lo que se está poniendo en primer plano es ese elemento irrefutable del dato. Y bueno, hemos logrado con otras metodologías, digamos, buscando diversificar estos contenidos que son pesados, que son de profundidad, buscar instrumentarlos en otras plataformas, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, buscar la forma de separar, digamos, los elementos más sólidos, más atractivos, que puedan seducir a la audiencia con respecto a los temas claves que nosotros trabajamos y que puedan ser presentados en gráficas, en audiovisuales, en lo que nosotros llamamos plantillas, infografías, que tengan una versión resumida. No se sacrifica la sustancia, no se sacrifica la profundidad, sino que es la forma de transformar esa sustancia en una forma de presentación mucho más atractiva, y que obviamente te provoque compartirla, te provoque discutirla y te provoca, digamos, compartirla con tu círculo, o con tus redes sociales, o lo que tengas a la mano. No, ustedes le dan mucho peso a la comunicación, obviamente. Hablan de comunicación política, comunicación económica, comunicación financiera, comunicación incluso militar, ¿no? Sí. Y llama la atención que eso coincide también con las áreas de agresión contra el proyecto bolivariano. ¿Cómo se puede leer eso, ¿no? Sí, bueno, o sea, es evidente que Venezuela es un caso especial, ¿no? Por el tamaño de la agresión que se le impone. A partir del estudio de la realidad es que se establecen las estrategias de comunicación de Misión Verdad. Es decir, de la realidad salen las respuestas políticas sobre qué comunicar y cómo comunicar.
porque hay una multiplicidad de factores alrededor de la agresión contra Venezuela y son múltiples actores los que están dentro de esta agresión. Entonces, uniendo los puntos, uniendo el rompecabezas, tú encuentras una fórmula, que ya lo explicó William, una metodología, y porque en Venezuela, digamos, la dinámica política es diaria, es decir, la forma en que se aborda los conflictos es diario, entonces nosotros estamos permanentemente en el estudio analizando y ofreciendo respuestas en distintas plataformas y a distintos segmentos de la sociedad y de las audiencias. Es decir, el tema de las sanciones ha sido como el ejemplo más descriptivo de cómo nosotros abordamos un tema, porque hacemos un estudio profundo de cuál ha sido el bloqueo y la sanción de facto desde el año 2013 hasta Venezuela, y entonces distribuimos cada contenido a cada audiencia según el interés manifiesto que presente. Por ejemplo, a un estudiante, ¿cómo le explicas el problema de las sanciones? Bueno, que el sistema educativo se va a ver afectado en la medida en que el Estado no pueda diseñar políticas en función de esto porque está ocupado del tema económico. ¿Cómo le explicas a un enfermo de cáncer o a un enfermo de diabetes cómo le afecta a él directamente las sanciones de Estados Unidos? Bueno, que 300.000 dosis de insulina no pudieron entrar al país en los últimos meses porque las sanciones impedían tal ingreso de medicina. Y así sucesivamente tú vas explicándole a las audiencias cómo le afecta a él porque lo está viviendo en carne propia. O sea, la guerra en Venezuela es real, es una verdad. Una verdad que no es una verdad relativa, es una verdad. Ahora, el tema es cómo explicas la raíz o el inicio o la introducción de esa agresión que te está afectando a ti todos los días del mundo. Hablando de explicar, ¿cómo ven ustedes la relación entre la administración Trump y su antecesora, la administración Obama? ¿Ven continuidad, ven ruptura con respecto a la política hacia Venezuela? Bueno, nosotros vemos una continuidad manifiesta en el sentido de que en el año 2015, cuando Venezuela, digamos, es copada por la agenda excepcionalista de los Estados Unidos, del complejo industrial militar, que se nos declara como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Es decir, eso es un hito de la administración Obama y marca un punto de ruptura en la relación de Estados Unidos con Venezuela. Ahora, la administración Trump, si bien da continuidad a ese enfoque estratégico con respecto al derrocamiento del chavismo del poder, sí, digamos, ha habido un conjunto de cambios, tanto en política exterior y sobre todo el tratamiento y el tono que se le ha dado a la situación venezolana. Y eso también, digamos, se establece tiene una relación dialéctica en función de cómo hemos reaccionado nosotros a los ataques, de cómo hemos manejado nosotros el conflicto y cómo está respondiendo la administración Trump en el marco de una trama geopolítica que va más allá de nuestra frontera. Es decir, determinar esos cambios pasa por evaluar esas variables. Si vemos una continuidad, lo que estamos viendo ahora es que el enfoque de política exterior ha sido mucho menos diplomático, es menos político y entra como una fase de militarización de la política exterior, en el sentido de que los que están, digamos, asumiendo la vocería, los que leen las sanciones contra Venezuela, los que asesoran a Trump con respecto a Venezuela, son evidentemente militares del Pentágono que han estado involucrados en otros teatros de guerra a los que se les busca más o menos aplicar las mismas coordenadas y los mismos ejes de agresión. Sí, ahí, si me permites agregar algo ahí, siendo que la estrategia es la misma, cambia la manera de aproximarse a Venezuela. Con Obama era una aproximación indirecta, con elementos, digamos, de poder blando, de poder inteligente. Obama manejaba más las formas diplomáticas, comunicacionales y culturales con respecto a Venezuela por su propia figura carismática, viene del Partido Demócrata. En cambio, con la administración Trump cambian las formas de aproximarse a Venezuela, incluso la estrategia de agresión militar, física. Es decir, con Obama tú podrías esperarte un tipo de guerra no convencional, soportada en la comunicación, en la diplomacia, en la economía. En cambio, Trump ha amenazado militarmente a Venezuela con su ejército regular. O sea, hay un cambio radical en la táctica, pero no en la estrategia. Bueno, para ir cerrando, como un trabajo como el que ustedes hacen, podemos asumirlo, los que tenemos un enemigo común, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer desde Cuba, desde otros lugares, de muchos lugares hoy con la dirección que hay en los Estados Unidos, para aprovechar un espacio, las oportunidades que nos brinda un espacio como Internet? Sí, hay un elemento fundamental ahí, ¿no? Que es perder el miedo, atreverse, arriesgar. Es decir, perder el miedo a violentar las formas antiguas de uno de constituirse en principio como político. O sea, a nosotros nos sirve mucho entender que nosotros estamos haciendo política y no exclusivamente comunicación, que adaptamos la comunicación a nuestro interés y a nuestra angustia política es otra cosa.
pero entenderse como político y pues de ahí establecer condiciones necesarias para la construcción de la información, es decir, disciplina y la construcción de información de calidad, por ejemplo. No subestimar a las audiencias, no subestimar a la gente a la que uno le está hablando. Nosotros también hacemos propaganda. O sea, nosotros sinceramos también un poco el debate de la comunicación, ¿no? En estos días a mí me preguntaban en Venezuela una cuestión que fue muy polémica, me preguntaban, ¿qué opinas tú del periodismo? Yo le digo, el periodismo no existe. La propaganda se tragó el periodismo. Ahora, si tú quieres creer que existe el periodismo neutral, objetivo, imparcial, eso es asunto tuyo. Pero el periodismo como lo concibe la academia no existe, al menos aquí en Venezuela. Porque aquí todo el mundo está hablando desde una posición política con un interés político en función de una idea de país que tiene. Nosotros no ocultamos esto en Misión Verdad, lo hacemos manifiesto. Lo único que hacemos es tratar de que el contenido sea eficaz, que llegue, respetar a la gente, no decir mentiras, no ocultar cosas, pero dar una interpretación de la realidad que nosotros creemos que es lo que está sucediendo. La propaganda y el dinero, porque hay mucho dinero también, en función de aparecer como periodismo neutro, equidistante. Sí, incluso lo que se ha visto últimamente en estas llamadas revoluciones de color es que el periodismo y el tema de la sociedad civil y el periodismo independiente suelen ser dispositivos muy bien aceitados, muy bien formados en, digamos, iniciar procesos violentos, de insurrección, de subversión, porque bueno, estás agarrando, digamos, una base o una parte de lo que forma el mismo Estado, sea cualquier Estado del mundo, que son los universitarios, y lo pones a trabajar en función de esa política. Y en función de lo que preguntabas tú de qué hacer, bueno, nosotros en Venezuela nos ha servido mucho en todos los años que tenemos en explorar nuestras propias claves. Es decir, hacer comunicación a partir de ahí, porque nosotros no hacemos comunicación a partir de un manual. Nosotros no hacemos comunicación a partir de una cuestión que nos bajamos de internet. Nosotros no hacemos comunicación repitiendo un modelo extranjero. Nosotros hacemos comunicación, y así se fundó Misión Verdad, es, digamos, experimentando en la realidad, aprendiendo de nuestras equivocaciones, incluso haciendo balance de nuestros éxitos. Y la convocatoria es, exactamente, y de los errores, la convocatoria es a romper esas reglas, a romper los paradigmas tradicionales y atreverse a entender las claves que salen del mismo pueblo, de la misma gente. Pues nosotros no somos gente adinerada, ni gente clase media alta, ni mucho menos. Es decir, somos gente que venimos de abajo. Y ahí es donde están las claves que nos ha permitido a nosotros, digamos, encontrar un proyecto de comunicación auténtico, original, y que, bueno, que está teniendo los resultados que está teniendo, aún siendo muy joven. Bueno, pues les deseamos mejores resultados y más éxitos, que también son los de la Pupila Asombrada. Muchas gracias por acompañarnos acá y permitirnos conocer su trabajo. Gracias, Eloy. Como somos más que un programa de televisión, estamos en nuestro sitio web y nos acogen también los blogs El Diablo Ilustrado y La Pupila Insomne. En redes sociales puedes encontrar nuestros contenidos actualizados. Cada semana compartimos el programa íntegro en Facebook y YouTube. Somos todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar.